Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:17 de la noche, comenzamos la transmisión número 178 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Por favor, ayúdennos con el like y con la suscripción como forma de ayudarnos contra la censura permanente en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en un tema muy difícil, muy complejo, porque vamos a establecer el foco en los cambios anunciados por el presidente ruso, Vladimir Putin, en la doctrina nuclear rusa. Un tema muy difícil porque en última instancia las doctrinas nucleares de las potencias nucleares básicamente determinan la posibilidad de una conflagración nuclear, de una guerra nuclear, con su significado, con lo que connota una guerra nuclear eventual. Nada más y nada menos que una enorme cantidad de muertos, sino directamente la eliminación de la vida en la Tierra, o por lo menos de la vida humana en la Tierra. Así que en esta transmisión vamos a realizar un análisis directo de las palabras del propio presidente Putin en su anuncio el día de ayer, presentando el video completo con su anuncio, algo no hecho hasta ahora por nadie. Increíblemente, el anuncio completo no apareció en ningún lugar publicado en español, como así tampoco en inglés. Solamente aparece por ahí, o solamente apareció el anuncio en ruso y una versión por ahí perdida subtitulada al inglés, sobre la cual vamos a realizar una traducción antes de comenzar con nuestro análisis. Así que es el plato fuerte de la transmisión de hoy, las palabras del propio Putin, nuestro análisis en el contexto geopolítico y geoeconómico actual. Pero antes de eso, como siempre en este canal, concatenamos la dimensión analítica de la geopolítica y la geoeconomía con la dimensión analítica de lo militar. Así que vamos a presentar muy rápidamente algunas de las novedades militares en la guerra en Ucrania en las últimas 24 horas y en particular en lo relativo a la evolución del asalto a Vuhledar. Recordarán que ayer presentamos este tema como plato principal, como tema de análisis principal en nuestra transmisión de ayer. Así que solamente vamos a recorrer algunas cositas, algunas novedades al respecto y comencemos ya mismo con nuestro análisis militar a partir de el mapa de las hostilidades. Primera novedad importante registrada en el día de hoy, bueno, aquí, en la retaguardia profunda de Ucrania, en una ciudad conocida como, o llamada, mejor dicho, Starokonstiantiniv, con un aeropuerto militar bastante importante, de mucha relevancia desde el inicio de las tratativas, las idas y vueltas, las negociaciones relativas al envío de cazas F-16 a Ucrania. A partir de entonces, este aeropuerto militar, este aeródromo militar, comenzó a presentar muchísima importancia porque en este lugar aparecen hangares fortificados como en prácticamente ningún otro lugar de Ucrania, ¿sí? En el caso de que efectivamente la OTAN ya haya despachado los tan publicitados 5 o 6 aviones F-16 iniciales
después de tantas idas y vueltas. Aquí esto lo presentamos muchas, pero muchas veces. Bueno, en ese caso, en el caso de que estos aviones aparezcan en suelo ucraniano, casi con seguridad aparecen en los hangares subterráneos de este aeródromo militar. Y por esa razón, el día de hoy, Rusia realizó un ataque con misiles quinzales o dagas en su traducción al español, disparados ese aviones interceptores MiG-31K, una de las versiones más modernas de los MiG-31. Y esos misiles quinzales realizaron su impacto exactamente en el mismo lugar en este aeródromo, con lo cual evidentemente presentaban el claro objetivo de generar la penetración de un hangar fortificado subterráneo. De acuerdo a los reportes, estos tres misilazos, estos tres quinzales, naturalmente eh, disparados con un pequeño intervalo de tiempo entre sí. Estos quinzales, este ataque con tres misiles quinzales de alta penetración, habrían determinado la destrucción de los 5 aviones F-16 sobrantes después de aquel incidente con el primer avión F-16 destruido. Recordarán las idas y vueltas y un accidente. Al final, aparentemente, la destrucción del primer avión F-16 aparentemente habría respondido a un derribo con un misil Patriot ucraniano, cedido por Estados Unidos, naturalmente, pero un Patriot ucraniano habría realizado el primer derribo. Bueno, los 5 restantes, según algunas versiones, bueno, en este momento aparecerían calcinados, aparecerían destruidos por este ataque. Según otras versiones, solo habría generado la destrucción de 4 de los 5, pero bueno, si 4 o 5, más o menos lo mismo. Esta una novedad muy importante. Y por cierto, también relativo a esto, en el día de ayer apareció la noticia, en el día de ayer apareció la noticia de la llegada de un avión de carga de la OTAN precisamente a este aeródromo, algo poco común, de hecho bastante riesgoso, con lo cual la OTAN habría despachado el día de ayer una carga especial destinada a los F-16, una carga especial directamente proveniente de Occidente, destinada a su utilización en este aeródromo y por ende destinada a su utilización con los F-16. Muy probablemente misiles para el ataque en la retaguardia profunda rusa. De ahí, a partir de esa información, la premura y la decisión de un ataque de estas características, realmente muy raro, un ataque exclusivo con quinzales fuera del marco de un ataque con misiles generalizado, de un ataque masivo con misiles, como recordaremos, como seguramente recordarán ustedes, demoledores y demoledoras, muchísimos, en algunos casos con más de 100 misiles y más de 100 drones contra todo el territorio ucraniano. Bueno, ayer prácticamente el único ataque puntual a este lugar y con 3 quinzales seguidos. Así, de esta forma, no recuerdo otro ataque más allá de los rumores, nunca confirmados en algún momento, de un ataque con quinzales contra un búnker ucraniano y la muerte o eh, las heridas, ¿sí? Y la eliminación de altos oficiales de la OTAN, algo muy difundido en su momento, muy charlado, muy discutido, pero nunca confirmado, nunca con imágenes. Esto sí, por el contrario, ¿sí? Así que, y en aquella oportunidad, si no recuerdo mal, habían realizado el ataque con 2 misiles quinzales de alta penetración. Acá directamente 3, ¿sí? Aquí algunas de las imágenes de este ataque confirmado. Y por cierto, aquí otra confirmación a través de la
publicación en Twitter, o el extinto Twitter, ahora X, de una mujer llamada Melanie Mulwin Parker, em, lamentando la muerte de su esposo. Stephen está muerto, mi esposo está muerto, Rusia y Ucrania. Murió por murió por esta basura del programa de instructores extranjeros en Ucrania. No sé por qué lo aceptó él, por qué acordó participar en él. No ha estado en casa por meses. Está la esposa de un instructor militar, un instructor eh, de aeronáutica, ¿sí? Un instructor para el manejo, naturalmente, para el pilotaje de los aviones F-16 estadounidense en Ucrania, muerto por este ataque, y la señora aquí, bueno, presenta su desconsuelo con toda razón. Según el resto de la publicación, bueno, no estuvo en casa por meses y ahora se ha ido. ¿Quién va a traer a mi marido de vuelta? Y ¿quién va a traer al resto de los muertos estadounidenses en Ucrania? Algunos están apenados por la destrucción de los 5 F-16, con lo cual aparentemente esta señora, en su enojo, en su publicación de furia y de despecho por la muerte de su marido, de alguna manera convalidaría la versión de los 5 F-16 destruidos. Algunos están enojados por los 5 F-16 destruidos. Ustedes son idiotas. Suficiente. Nuestra gente está muriendo. ¿Dónde y para qué? Tremendas las palabras de esta señora, confirmando no solamente entonces la destrucción de estos 5 F-16, sino también la de un instructor estadounidense. Primera novedad entonces en lo militar del día de hoy. Esa segunda novedad importante, algunos bombardeos, varios, por cierto, en zonas poco comunes, o por lo menos poco comunes en los últimos tiempos. Bombardeos varios en Gerson, ¿sí? Cada uno de ellos, bueno, con su respectivo video de confirmación. Bombardeos muy importantes en Zaporizhia, ¿sí? Algunos de los videos, bueno, aquí esto no lo podemos lamentablemente presentar directamente aquí. Bombardeos muy fuertes en Zaporizhia desde hace 5 días, de hecho, varios bombardeos en Zaporizhia, desde hace algunos días también en Gerson y en zonas de la retaguardia ucraniana, como por ejemplo Pokrovsk, distinto del Pokrovsk famoso, distinto del Pokrovsk de Donetsk, también bombardeado el día de ayer. ¿Cuál la lectura de esto? ¿Cuál el sentido de estos bombardeos? Bueno, básicamente el hecho de que los rusos ya comienzan los planes para el paso del día después de la caída de Pokrovsk y por ende de Donetsk, ¿sí? Recuerden la sucesión de caídas en este dominó. Primero, ya iniciada, Vuhledar. A partir de Vuhledar, el sur de Donetsk. Posteriormente, Pokrovsk. Y a partir de ahí, todo Donetsk. Y desde entonces, tierra libre para los avances ucranianos, perdón, para los avances rusos, naturalmente, sobre territorio llano, sin defensas fortificadas, sin grandes conglomeraciones urbanas utilizables para la defensa. Y en este contexto, los ataques iniciados por Rusia ya desde hace algunos días para la preparación aquí, seguramente a depósitos de armas en Zaporizhia, en Gerson, por aquí,
e incluso también en Odessa, ¿sí? También en Odessa. Así que Odessa un poquito más, hoy no, pero en los últimos días sí, varios. Así que evidentemente nuestro análisis de la situación relativa a los próximos pasos de la guerra, los próximos pasos de Rusia tras Pokrovsk, Donetsk, a partir de ahí Zaporizhia, Gerson y posteriormente Odessa y tal vez todos los territorios hasta Dnipro, ¿sí? Nuestro análisis, entonces, por el momento confirmado por los hechos, es el segundo dato, el segundo hecho informativo del día en lo militar, estos bombardeos en la retaguardia, preparatorios. Y en tercer lugar, las novedades de Vuhledar. Quien quiera un análisis en profundidad del asalto iniciado el día de antes de ayer y consumado de manera más profunda o más intensa aún el día de ayer. Bueno, en nuestra transmisión de ayer por la noche realizamos un análisis exclusivo de esto con imágenes, bueno, con mucho de análisis de las operaciones militares en esta zona. Hoy solamente vamos a presentar las novedades relativas a la toma de toda la zona norte, ¿sí? Algo vaticinado el día de ayer, el inicio de los avances hacia esta zona y según algunos mapeadores, aunque sin confirmación, una buena parte también de la ciudad ya tomada, no aún el sur, otro de los objetivos de los rusos. También tomado, según los mapeadores, esto sin confirmación, la vía de aprovisionamiento adicional tan buscada por Rusia, esta de aquí, recordarán en nuestro análisis el día de ayer presentábamos esto precisamente, el objetivo de Rusia de generar una vía de aprovisionamiento, una vía de logística distinta de la vía principal utilizada hasta ahora proveniente del este a través de este camino de aquí hacia el sur y para eso la necesidad de Rusia de la toma, la conquista del flanco sur de la ciudad de manera de generar una suerte de barrera aquí a los posibles ataques con, por ejemplo, misiles antitanques o de artillería o de morteros contra vehículos transitando esta vía de abastecimiento recién tomada. Por eso el intento de Rusia de generar aquí una muralla defensiva. Eso lo presentábamos ayer. Esto todavía completado a medias. Sí, tomado esto aquí. Esta vía de aprovisionamiento, perdón, adicional. Ahora sí. Esto de aquí, pero todavía no lograda la captura del sur. Con respecto a la defensa de Vuhledar, ayer recordarán también seguramente que remachábamos la orden confirmada por los propios comandantes de la Brigada Mecanizada número 72, alrededor de 2.000 personas, de 2.000 almas asignadas a la defensa de Vuhledar, más o menos 1.500 de esas unidades pertenecientes a la Brigada 72, de lo mejor militarmente de Ucrania. Zelensky debía presentar el día de hoy su plan para la victoria, el cual ni plan ni victoria, ¿sí? Ninguna de las dos cosas, y por ende la decisión y la orden de Zelensky de la defensa de Vuhledar hasta la muerte, porque difícilmente podía presentar hoy un plan para la victoria en el marco de la captura de el principal bastión de defensa de Ucrania a manos o por los rusos, por las Fuerzas Armadas rusas. Por eso la orden de una defensa pírrica hasta la muerte, a pesar del creciente embolsamiento, ya un embolsamiento operacional, y por ende cualquier salida ya desde el día de ayer e incluso de antes de ayer va a connotar bajas, va a presentar bajas por los ataques, ¿sí? Los ataques por los
flancos a cualquier intento de escape, ataques por aquí, ataques por aquí de Rusia, ya a fuego, no ya solamente fuego de artillería, prácticamente a fuego de fusil, sí, a fuego de armas personales. Más allá de eso, una vez más, la decisión de Zelensky, la defensa hasta la muerte, hasta el día de hoy. Hace un ratito comenzó la reunión entre Zelensky y Biden, entre el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, y el presidente estadounidense de capacidades cognitivas caducas, de cerebro caduco, el presidente Joseph Biden. Con lo cual, tras la finalización de esa reunión, con el resultado esperado, básicamente Biden va a rechazar el plan para la victoria. Recuerden que este plan presenta básicamente tres requerimientos. Por un lado, el acceso prácticamente inmediato de Ucrania a la OTAN, un delirio. En segundo lugar, el acceso de Ucrania a la Unión Europea, otro delirio también, por lo menos en los términos y tiempos planteados por ese plan. Y en tercer lugar, más armas, más dinero y ataques en profundidad. Esto todavía sí podría, esto muy probablemente Estados Unidos vaya a convalidarlo si no lo convalidó aún. No así el ingreso de Ucrania a la OTAN, porque eso determinaría inmediatamente el inicio de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia. Por eso todo el mundo vaticinaba el rechazo de ese plan de mentira, de ese plan de relaciones públicas, pero también todo el mundo vaticinaba una declaración de apoyo y la entrega de más dinero y más armas, y efectivamente esa es la resolución asumida por el gobierno de Biden, rechazar el plan, por lo menos en los dos primeros puntos y en particular en lo relativo al ingreso a la OTAN, pero por otro lado acompañar a Zelensky con más armas y con una declaración de apoyo, como así también la posibilidad de ataques en el interior ruso. Eso ya sabido por todos. Ahora, ¿por qué toda esta referencia? Bueno, porque hasta hace un ratito el sentido de esta defensa respondía a esa negociación, a esa escenificación de un plan para la victoria antes de la caída de Wuledar. Una vez terminada esa reunión, ahora sí, Zelensky finalmente convalida la salida de las tropas con todas las unidades ya perimidas, con todas las bajas ya logradas y con un embolsamiento cada vez mayor. Entonces, ¿cuál la situación esta noche? Bueno, esta noche la gran mayoría, la enorme mayoría de tropas aún asignadas a la defensa, de alguna manera cometerá la huida, por sobre todas las cosas, a pie, en el medio de la noche, en el medio de la madrugada, bajo el fuego ruso. Ahora sí pueden abandonar Wuledar, una vez terminada la reunión, pueden capitular, abandonar la ciudad, la fortaleza de Wuledar, bajo el fuego ruso con las consecuencias propias de esta salida bajo fuego. Una noche para, bueno, en la cual sí, materializará una masacre, ¿sí?, de las tropas ucranianas por la decisión de Zelensky del retraso hasta el día de hoy de la salida, del repliegue de estos soldados. Incluso ya algunas imágenes de el día de hoy también de la evacuación de, en este caso, con un vehículo blindado, esto un vehículo blindado, un tanque, no, un tanque aparentemente. Bueno, ya ni siquiera, esto durante el día, ni siquiera en tanque pudieron abandonar Wuledar. Destruye el tanque aquí, alcanzado primero por un dron y posteriormente, bueno, ahí el descenso de los soldados y posteriormente por otro dron para la destrucción definitiva de esta unidad. Lo mismo en, bueno, casas, edificaciones encontradas de camino, esto en la noche de ayer, por eso a la derecha la imagen en la oscuridad, a la izquierda la imagen térmica en el visor nocturno. Estas las posibles formas de evacuación de los soldados ucranianos de esta zona, utilizando estas casas en el camino. Y bueno, ya varios atrapados, interceptados en estas casas, así que
esta noche, una noche crucial para el escape en la noche de los soldados ucranianos, con una enorme cantidad presumible de bajas. Esa es la situación en cuanto a lo militar. Vamos a redondear este pequeño pedacito inicial de esta transmisión aquí y comenzar con el plato fuerte, con el cambio en la doctrina nuclear rusa, a raíz de la sesión realizada ayer, de la sesión de la Conferencia Permanente sobre Disuasión Nuclear del Consejo de Seguridad de Rusia. Recuerden que el Consejo de Seguridad de Rusia representa un órgano consultivo constitucional establecido en la Constitución, en el cual participa el presidente, quien determina naturalmente la política de defensa de la Federación Rusa, en el cual en este Consejo de Seguridad lo acompañan naturalmente el vicepresidente Medvedev, el secretario del Consejo de Seguridad, en algún momento ministro de Defensa, Shoigu, como así también todos los altos cargos de gobierno ligados a la seguridad en este órgano consultivo, en este consejo consultivo, deliberan los miembros sobre la política de defensa de Rusia y sobre todas las acciones ligadas a la defensa de Rusia, de manera consultiva, una vez más, de manera no definitoria, ya que después la cabeza de este consejo, su presidente, Putin, determina él, en tanto presidente, determina él con voto, por llamarlo de alguna manera, con unanimidad, la política finalmente. De alguna manera, un organismo en el cual todos los altos cargos del gobierno ruso participan con voz, pero sin voto, o con voz, pero sin decisión, mientras que el presidente, naturalmente el líder de este consejo, la cabeza de este órgano consultivo de seguridad, participa con voz y con voto, o con voz y con decisión. Finalmente, las medidas siempre tomadas por Putin, una vez más, lo acompañan en este consejo Medvedev, el vicepresidente, el secretario del Consejo de Seguridad, este cargo, creado para de alguna manera la administración de este consejo. Shoigu, metido ahí después de su eyección del Ministerio de Defensa. Naturalmente participa también el ministro de Defensa, Belousov, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior, el primer ministro, en realidad conocido como presidente del gobierno, lo llaman formalmente, pero bueno, el primer ministro de Rusia, Mishustin, etcétera. Bueno, los servicios de inteligencia, las cabezas, los directores de las agencias de inteligencia, todos los grandes nombres participan en este Consejo de Seguridad, y este Consejo de Seguridad realiza una conferencia permanente sobre disuasión nuclear a lo largo del año, y por primera vez una sesión de este consejo fue presentada públicamente, apareció televisada, naturalmente, bajo el comando de Putin, esto el día de ayer, y allí el presidente Putin presentó la modificación, o en realidad las propuestas de modificación, porque esto debe convalidarlo la Duma rusa, pero lo va a convalidar naturalmente. Allí presentó las propuestas de modificación de la doctrina nuclear rusa en un contexto de claro aumento de la escalada en la guerra en Ucrania, en el cual cada vez más una guerra proxy, una guerra de alguna manera indirecta, una guerra menos directa que una guerra abierta, ya de indirecta nada, con la amenaza de Occidente de acometer ataques con misiles occidentales, con misiles de la OTAN en la retaguardia profunda rusa, eso determinó
naturalmente un aumento en la escalada y Rusia respondió de esta manera con el ayornamiento, con la modificación de la doctrina nuclear rusa. Vamos a presentar las palabras del propio Putin del día de ayer en este consejo. Antes de comenzar con la traducción, el video naturalmente en el original ruso, debajo los subtítulos al inglés. Increíblemente, la única versión de esto entera traducida o subtitulada al inglés. Ninguna versión completa subtitulada al inglés. Perdón, ninguna versión completa traducida, doblada al inglés, como así tampoco ninguna versión completa doblada al español. Algo verdaderamente increíble, considerando que esto determina la posibilidad de una guerra nuclear y los medios occidentales naturalmente recogen esto y después lo presentan como quieren. Lo presentaron como la amenaza nuclear de Rusia. Para los rusos presenta una importancia absoluta, ¿sí? Para los rusos, la difusión de las propias palabras de Putin en este consejo representa algo fundamental, presenta una relevancia total, presenta una importancia total y absoluta, porque de esa manera los rusos, puede el gobierno ruso generar el efecto buscado, el efecto de la disuasión. De lo contrario, los medios occidentales y las clases dominantes y las clases dirigentes del norte global, de los países occidentales, pueden recoger esto y presentarlo como quieran con las habituales manipulaciones y tergiversaciones de la palabra del presidente ruso. Aquí, evidentemente, un error grave de la política comunicacional de Rusia. Rusia debería haber presentado esto, no solo en ruso, sino doblado al inglés, al español, al francés, al árabe, al chino, por todos lados, como en algún momento la Unión Soviética realizaba traducciones de la bibliografía marxista-leninista a todos los idiomas del mundo, y así, por ejemplo, el Capital, si no recuerdo mal, presenta traducciones a 500 idiomas, incluso a idiomas muertos, o al arameo, o a cualquier cosa. Bueno, esto es de vital importancia para los rusos. Acá los rusos cometen errores graves de comunicación por no generar la difusión por parte de ellos mismos, a la espera de que los medios occidentales recojan esto y lo presenten ellos mismos, pero no lo van a presentar porque precisamente ese es su trabajo. El trabajo de los medios occidentales responde a la manipulación, a la tergiversación de cualquier mensaje o directamente a la censura de cualquier mensaje proveniente de Rusia. Esta es la única versión, la vamos a presentar entera, 4 minutos nada más. Solo quiero, antes de comenzar la traducción, realizar 2 comentarios sobre algo simplemente visible aquí. Aquí Putin hablando, anunciando los cambios. Atención a la imagen. Putin leyendo de sus notas, de sus apuntes, los cambios. ¿Recuerdan muchos discursos de Putin o muchos anuncios de Putin leyendo de sus notas? Casi ninguno. Casi ninguno porque lo acompaña una capacidad discursiva y una memoria verdaderamente prodigiosas a Putin. Todos recordamos la entrevista de Tucker Carlson a Putin, en la cual comenzó a responder la primera pregunta con otra pregunta. ¿Puedo presentar un poquito de contexto histórico sobre esto? Y Tucker Carlson, respondió sí, adelante, a la espera de alguna pequeña referencia a la historia, y ahí, de repente, Putin despachó 20 minutos de raconto histórico, 20 minutos de reconstrucción histórica de la relación entre Ucrania y Rusia, desde 1000 años atrás hasta el presente,
sin ninguna nota, sencillamente de memoria, a partir de su cabeza, Tucker Carlson con los ojos así, ¿sí? De semejante presentación de 20 minutos, presentación histórica, semejante recuento histórico de los acontecimientos de los últimos 1000 años de memoria a lo largo de 20 minutos. Putin puede eso, lo acompaña esa cabeza, esa capacidad discursiva, esa capacidad cognitiva, pero aquí Putin determinó presentar estos cambios referidos en su totalidad en apenas 4 minutos. Un discurso de 4 minutos, Putin lo despacha, como lo llamamos en Argentina, de taquito o de tacón, lo llamarían quizás en España, ¿sí? Como quiere, ¿sí? ¿Sí? Con lujos, si lo quieren en otro eufemismo futbolístico, ¿sí? Lo despacharía como quisiera. En 4 minutos, un discurso para Putin lo mismo que nada, pan comido. Acá Putin quiso presentar esto leyendo textualmente de sus notas. ¿Por qué? Porque Putin está consciente acá de la importancia primordial de cada punto, de cada coma, de cada palabra en este documento, en estas modificaciones a la doctrina nuclear rusa. Cada palabra, cada punto, cada coma, cada referencia aquí puede determinar la diferencia entre una guerra nuclear y lo contrario, y la paz. O, sí, bueno, entre la guerra nuclear y la no guerra nuclear. Por eso el propio Putin, a pesar de todas estas aptitudes discursivas, él realizó la lectura de sus propias notas. Este es el grado de importancia de esto y este es el grado de importancia, lógicamente, asumido por el propio Putin sobre estos cambios. Y en segundo lugar, antes de comenzar la traducción, atención a, en algún momento, la cámara nos va a acompañar hacia la cara de los ministros y de los directores de las agencias de inteligencia, bueno, de toda la plana mayor del Estado ruso. Atención a la cara. Más preocupación, un gesto, un semblante más adusto, más serio, más preocupado que este, difícil. ¿Sí? Esta la cara correspondiente, la cara correspondiente con la seriedad de la situación. ¿Sí? La cara lógica, el semblante adusto propio de una situación como esta, en el cual están deliberando o la humanidad está deliberando sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Estamos coqueteando con la posibilidad de una guerra nuclear. Esta es la cara propia de ministros en esa situación. ¿Sí? Esta es la importancia de la situación actual. Esto solo como comentarios en cuanto al análisis discursivo desde lo visual. Comencemos ahora sí con las palabras del propio Putin. Bueno, buenas tardes, colegas. Hoy estamos sosteniendo un evento especial. Este encuentro se llama Encuentro Regular sobre Disuasión Nuclear y tiene lugar 2 veces al año. Por primera vez en la historia de Rusia y de la Unión Soviética, naturalmente también, esto mostrado públicamente. Primera vez. Esto llevado a cabo habitualmente, pero nunca mostrado como esta vez. En la agenda de hoy vamos a discutir la actualización de los principios fundamentales de la política estatal en el área de la disuasión nuclear junto con la doctrina militar. Este es un documento que detalla básicamente la estrategia nuclear de Rusia y la define oficialmente.
Primero y antes que nada, el principio básico de las armas, del uso de armas nucleares está explicado principalmente por el hecho de que, o está caracterizado principalmente por el hecho de que el uso de armas de fuerzas nucleares es una medida extrema para proteger la soberanía del país. Quiero enfatizar que siempre hemos tenido un enfoque de la mayor responsabilidad respecto a estos temas. Afortunadamente, todavía esto mantenido en la doctrina militar o en la doctrina nuclear rusa, la idea de las armas nucleares como arma de última instancia, como medida de última y recontraúltima instancia por su poder destructivo. Hemos tenido esta posición tan seria, de tanto cuidado, debido a que estamos completamente conscientes del inmenso poder destructivo de estas armas. Por eso nos hemos esforzado siempre por fortalecer el marco legal internacional para la estabilidad global, para prevenir la expansión de armas nucleares y sus componentes. Hoy, la tríada nuclear, recuerden esta composición de 3 elementos de posibilidad de ataque nuclear ruso, hoy sigue siendo la mayor garantía para garantizar la seguridad de nuestro Estado y nuestros ciudadanos. Es una herramienta pensada para mantener la paridad estratégica y el balance de poder en el mundo. Toda esta introducción, no citada en ningún lugar, súper importante porque está posicionando la doctrina nuclear concreta relativa al uso en un contexto conceptual. Está conceptualizando el contexto de utilización y de concepción teórica de las armas nucleares y del uso de armas nucleares por Rusia. Solamente como último recurso, en el caso extremo de una amenaza contra la existencia del Estado ruso, de la nación rusa, de los ciudadanos, del gobierno, del territorio, de la soberanía rusa, última instancia únicamente y pensada no para su uso, y esto es lo más importante de todo lo dicho por Putin hasta ahora, pensada no para su uso, sino para la disuasión a partir de la paridad y la paridad nuclear y el balance de poder. Este es el objetivo de las armas nucleares y qué bueno que lo remache Putin en el inicio. Los países nucleares no quieren la utilización de las armas nucleares, sencillamente quieren un equilibrio de poder y una paridad nuclear como garantía para su no uso, ¿sí? Recomienzo la traducción. Al mismo tiempo, vemos que, retrocedo un poquitito porque abandoné el hilo del... Bueno, esta es la mayor garantía para garantizar la seguridad de los ciudadanos y está pensada para mantener la estrategia de paridad y de balance de poder en el mundo. Al mismo tiempo, vemos que la situación político-militar moderna está cambiando dinámicamente y estamos obligados a tomar esto en cuenta, incluido el surgimiento de nuevas fuentes de amenaza militar y riesgos para Rusia y sus aliados. Es importante predecir el desarrollo de la situación y, en consecuencia, adaptar las previsiones de nuestra planificación estratégica y de nuestros documentos frente a estas realidades presentes. Leyendo todo textual, Putin, cada palabra en su lugar pensada.
A lo largo del año pasado, especialistas del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Seguridad y otras agencias han conducido un análisis profundo y comprensivo, evaluando la necesidad de ajustar nuestros enfoques hacia el potencial uso de armas nucleares. Como resultado de este trabajo, un número de clarificaciones han sido propuestas concernientes a las condiciones para el uso de armas nucleares. Por eso este borrador de los principios actualizados expande la categoría de estados y alianzas militares sujetas a la disuasión nuclear. A partir de acá, el inicio de cada una de las nuevas condiciones. Retrocedo un poquitito. A partir de acá. Por eso, este borrador de los principios actualizados expande la categoría de estados y de alianzas militares sujetas a la disuasión nuclear. La lista de amenazas militares frente a las cuales las medidas de disuasión nuclear pueden ser tomadas ha sido complementada. Quisiera señalar con especial atención lo siguiente. La versión actualizada del documento propone que la agresión contra Rusia por un Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, debería ser considerada como un ataque conjunto a la Federación Rusa. Más aún, las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares son definidas de manera muy clara. Vamos a considerar esta posibilidad tan pronto como obtengamos información fidedigna respecto a el ataque aeroespacial masivo y el cruce de nuestras fronteras estatales. Esto incluye aeronaves estratégicas o tácticas, misiles de crucero, drones, misiles hipersónicos y otros vehículos aéreos. Nos reservamos el derecho al uso de armas nucleares en el evento de una agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. Todos estos elementos han sido acordados con los bielorrusos por parte del presidente de Bielorrusia. Un poquitito para atrás, muy rápido. Ahí. Esto incluye el caso en el cual el enemigo, usando armas convencionales, cree una amenaza crítica para nuestra soberanía. En conclusión, quisiera notar que todas las clarificaciones están muy bien pensadas y en proporción a las amenazas militares modernas y los riesgos enfrentados por la Federación Rusa. Comencemos nuestro trabajo. Y a partir de aquí, bueno, el resto de la sesión, naturalmente privada, y a partir de ahí las deliberaciones adicionales del Consejo. Paso a paso, porque si bien el discurso corto de 4 minutos y la parte de la modificación de la doctrina militar también corta, incluso más corta aún, de 1 minuto y medio, acá cada oración presenta una importancia meridiana. Cada oración presenta una relevancia absoluta. Comencemos de atrás para adelante. Comencemos con los puntos existentes hasta ahora, antes de esta modificación, los puntos existentes en la doctrina nuclear rusa, las condiciones preexistentes para la utilización
de armas nucleares. Básicamente, 4 puntos hasta ahora determinaban la posibilidad de la utilización de armas nucleares según la doctrina nuclear rusa. En primer lugar, número 1, la recepción, y aquí yo leyendo esto, naturalmente, porque cada una de estas palabras vital. La recepción de información fidedigna sobre el lanzamiento de misiles balísticos que ataquen los territorios de la Federación Rusa y o a sus aliados. Solamente misiles balísticos hasta ahora. Segundo punto, segunda condición de la doctrina antes de su actualización. El uso por el enemigo de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva en los territorios de la Federación Rusa y o sus aliados. Por ende, solamente considerados, solamente hasta ahora, consideradas las potencias nucleares. ¿Quién podría realizar un ataque con armas nucleares contra Rusia? Solamente los países con capacidad nuclear. Tercer elemento. El adversario está actuando contra instalaciones gubernamentales militares rusas críticas, lo que podría perturbar la respuesta de las fuerzas nucleares rusas. Esto no necesariamente por una potencia nuclear, pero sí afectando la capacidad de respuesta nuclear. Y por cierto, esta condición ya fue cumplimentada en aquel momento con los ataques, con drones en la retaguardia profunda y más allá, más que profunda, profundísima de Rusia, con el ataque ucraniano, o por lo menos vendido como ataque ucraniano, contra los radares de detección temprana de ataques de misiles balísticos, los sistemas fijos de radares para la detección temprana de misiles balísticos nucleares provenientes, lógicamente, de Estados Unidos. Bueno, ese ataque ya determinaba la posibilidad de una respuesta nuclear rusa de acuerdo a la doctrina nuclear rusa preexistente. Así que, hasta ahora, primero, información fidedigna respecto al lanzamiento de misiles balísticos, la primera, el uso de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva contra Rusia, por ende solamente ataques nucleares de parte de las potencias nucleares. Tercero, el ataque de cualquier país contra instalaciones rusas críticas para la respuesta nuclear eventual. Y en cuarto lugar, el último punto de la doctrina hasta ahora, la agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando esté amenazada la existencia misma del Estado. Esos 4 puntos generan distintas posibilidades para la respuesta nuclear rusa. Lanzamiento nuclear directo, información sobre ataques de misiles balísticos, ataques convencionales contra la posibilidad de respuesta nuclear rusa o ataques convencionales con la posibilidad de una amenaza para la existencia misma del Estado ruso. Esa es la situación hasta ahora. Ahora bien, de repente este cambio determina 3 condiciones adicionales mencionadas por Putin recién. Número 1, un ataque de un país no nuclear, pero con el apoyo de un país nuclear, aparece como condición para una posible, una eventual respuesta nuclear rusa. Cualquier parecido con la realidad, ninguna coincidencia relativa a esto de un ataque de un país no nuclear, Ucrania, pero con el apoyo de potencias nucleares, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. ¿Sí? Cualquier ataque, ¿sí?, puede aparecer como causa, como condición para una respuesta nuclear rusa, aun si ese ataque no representa un ataque nuclear, aun si en ese ataque no representa el ataque de una potencia nuclear, aun si no aparece ligado a la detección de un misil balístico, bien podría este país
con el apoyo este país no nuclear con el apoyo de una potencia nuclear a cometer un ataque de otro tipo, o bien de un dron, o bien de una invasión terrestre, y aun si este ataque no determinase una disminución de la posibilidad de respuesta, aun si no cometiesen un ataque contra infraestructura crítica en términos nucleares, aún así, un ataque contra San Petersburgo, por ejemplo, convencional, de Ucrania. Bueno, eso ya es suficiente. Sin ataque contra la infraestructura nuclear rusa, sin utilización de armas nucleares, sin utilización de misiles balísticos. Solo eso, por el apoyo, por el ataque de una potencia no nuclear con apoyo nuclear, eso considerable como posible condición para respuesta nuclear. Primer cambio, y esto no solamente importantísimo para cualquier ataque ucraniano, sino lo mismo para cualquier ataque posible de Polonia o de los países bálticos o de Finlandia. ¿Sí? Bueno, en el caso de Finlandia, ahí la situación un poquito distinta por las bases militares estadounidenses, de acuerdo al nuevo acuerdo de seguridad, el nuevo acuerdo militar de cooperación firmado por Finlandia con Estados Unidos y la eventual colocación de armas nucleares en esas 13, si no recuerdo mal, bases militares finlandesas, ahora devenidas en bases estadounidenses. Según los estadounidenses, no van a establecer, por el momento no van a establecer armas nucleares ahí, pero en la práctica eso nadie lo puede determinar con seguridad. Pero bueno, todos estos países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Finlandia, todos los países fronterizos, Polonia. En el caso, bueno, Polonia no fronterizo, pero perdón, ¿cómo que no fronterizo? Sí, claro que fronterizo. Polonia, no de Rusia, pero sí de Bielorrusia. Ahora, en un segundito, una aclaración sobre esto. Sí fronterizo del Estado de la Unión, de un aliado de Rusia como Bielorrusia. Entonces, además de todas las anteriores, las 4 condiciones anteriores, ahora, un ataque de un país no nuclear con apoyo de una potencia nuclear, aun si ese ataque hecho sin armas de destrucción masiva ni armas nucleares, aun si ese ataque hecho sin misiles balísticos, aun si ese ataque no acomete infraestructura crítica para la respuesta nuclear y aun si no determina el peligro de existencia del Estado ruso. Un ataque a San Petersburgo, lo cual no connotaría necesariamente un peligro existencial para Rusia, sí un ataque muy importante, o incluso a una ciudad menor, a Belgorod, por ejemplo. ¿Sí? La eventual toma de Belgorod por Ucrania, o por Polonia, o por los Bálticos, o por Finlandia. Cualquiera de esos ataques. A Belgorod, por ejemplo, ¿sí? Sin ningún riesgo existencial, algo seguramente gravísimo, un ataque a Belgorod, pero no existencial para Rusia. Todo eso considerable como todo eso considerable como causa de respuesta nuclear o posible causa de respuesta nuclear. Primera gran diferencia. Segundo elemento fundamental. La inclusión de Bielorrusia, precisamente lo he mencionado acá. Ya no solamente todas las condiciones relativas a Rusia, sino a Rusia y a sus aliados, incluida Bielorrusia y mencionada explícitamente con nombre y apellido, Bielorrusia. Un ataque de Polonia a Bielorrusia considerado como un ataque con posibilidad de respuesta nuclear por el apoyo nuclear de Estados Unidos, de las potencias de la OTAN nucleares. Lo mismo una vez más para los bálticos, lo mismo para Finlandia. Y tercera gran diferencia, la modificación en los elementos considerados como ataques aéreos suficientes para una guerra nuclear. Antes solamente considerados los misiles balísticos en la doctrina anterior, y ahora no solamente los misiles balísticos, sino también los misiles hipersónicos, los aviones y los drones. ¿Sí? Todas esas cuestiones novedosas y como condiciones adicionales para la respuesta nuclear rusa. El contexto de todo esto, evidentemente,
Bueno, está caracterizado por la escalada y por el mensaje, por la búsqueda de un mensaje claro de Rusia para generar la disuasión de Occidente y que no convaliden los ataques en la retaguardia profunda rusa. De hecho, al respecto, algunas de las declaraciones sobre esto, como por ejemplo las declaraciones tras este anuncio, por ejemplo, aquí las declaraciones del vocero de el Kremlin, Dmitry Peskov. Podemos presentar Desde el aquí este Kremlin pedacito. afirman que los cambios a la doctrina nuclear rusa deben asumirse como una señal dirigida a los países no amistosos con Rusia. Añadieron que las modificaciones envían una advertencia a los países occidentales sobre las posibles consecuencias de un ataque en contra de Rusia que no necesariamente debería ser con armamento nuclear. Anteriormente, Vladimir Putin ordenó ampliar los casos que legitiman el uso de armas nucleares por parte de Moscú. Se establece escenarios como un ataque aéreo masivo contra el país y Bielorrusia, siendo estas agresiones críticas para la soberanía y seguridad de ambas naciones. Así lo explicó el presidente de Rusia. Las declaraciones surgen cuando la OTAN discute permitir a Ucrania utilizar armamento occidental para atacar el interior de Rusia. Bueno, acá bien claras bien claritas las palabras de Peskov como intérprete de Putin con el sentido de sus palabras. Aquí Rusia está queriendo un mensaje claro. Cuidado, mucho cuidado, muchísimo cuidado, tremendo cuidado, porque en el caso de un ataque con misiles contra el territorio ruso, Rusia puede responder nuclearmente. Y algunos analistas también presentaron su perspectiva respecto a esto, como por ejemplo, el subdirector del Centro de Estudios, esto de Sputnik Internacional, citando al subdirector del Centro de Estudios Europeos Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Dmitry Suslov, sobre el contexto y sobre el significado político de esto, ¿sí? Actualmente Occidente está intensificando e incluso llevando a cabo una guerra híbrida contra Rusia y también está discutiendo la posibilidad de transformarla en una guerra caliente, señala Suslov, quien también se desempeña como subdirector de investigación del Consejo Ruso de Política Exterior y Defensa. Un poco más de las palabras de este señor. La razón fundamental por la que Occidente actúa así es porque está convencido, y acá entre comillas esto literal, convencido de que Rusia nunca utilizará armas nucleares y que el daño para Occidente de la derrota de Ucrania es mucho mayor que el daño causado por la escalada, según el analista. Ahora Rusia está cambiando este equilibrio y está intentando convencer a Occidente de que el daño que se causará será simplemente suicida y que es mejor no seguir intensificando la situación, ya que Rusia podría usar armas nucleares en un mayor número de opciones, incluso contra Ucrania, que actúe en cooperación con países occidentales con armas nucleares, dice Suslov. Perfecta la lectura de Suslov, lo mismo que nuestro análisis. En cuanto al momento de la declaración, está relacionado con el debate que la administración Biden está realizando sobre la posibilidad de que Occidente permita a Kiev disparar misiles de largo alcance suministrados por Occidente al interior del territorio ruso, según el experto. Bueno, esa también nuestra lectura. Sus palabras textuales al respecto. La decisión aún no se ha tomado, por eso el motivo por el que Putin mencionó estos cambios, incluso antes de que se publicara la doctrina nuclear, es para modificar esta toma de decisiones y convencer a la administración Biden de que no dé ese paso, ¿sí? Estas las palabras de, una vez más, el nombre de este experto, Dmitry Suslov, subdirector del Centro de Estudios Europeos Internacionales de la Escuela Superior de Economía Rusa y también parte del subdirector de investigación del Consejo Ruso de Política Exterior y Defensa. Así que un alto pope de las relaciones internacionales, del estudio y del análisis de las relaciones internacionales entre Rusia y Occidente. Por aquí también las palabras de otro experto, exoficial de las Fuerzas Armadas suecas,
llamado Mikael Valtersson. Podemos presentarlo por aquí también. Sus palabras. Ex oficial de las Fuerzas Armadas suecas, ex político de defensa y jefe del Estado Mayor de los Demócratas de Suecia, coincide con esta opinión. La opinión anterior, la opinión de Suslov. El anuncio de Putin sobre los cambios en la doctrina nuclear rusa refleja unas relaciones muy tensas entre Occidente y Rusia. Los países occidentales en la práctica son parte de la guerra. Están librando la guerra en Ucrania como una guerra indirecta contra Rusia. Las autoridades rusas tienen que hacer algo para demostrar que son serias, de lo contrario Occidente solo aumentará lo que permite a Ucrania hacer, dice Valtersson. En una aparente referencia a los debates sobre la posible luz verde de Occidente a lanzar un misil de largo alcance suministrado por Occidente contra suelo ruso. Creo que Occidente se mostrará ahora mucho más reticente a dar su aprobación a ataques de largo alcance contra Rusia. Esto creará cierta vacilación entre los estados occidentales que tienen satélites porque podrían verlos como un objetivo potencial. Bueno, en esta última parte quizás yo no acompañe las palabras de Valtersson, no participe de su análisis, no porque no quiera, sino porque sencillamente me acometen enormes dudas relativas a que los líderes occidentales vayan a reaccionar a esto, vayan a reaccionar en consecuencia a este mensaje, vayan a recoger este mensaje, por cierto, manipulado hasta el hartazgo, y vayan a rectificar sus posiciones y a comenzar un camino de mayor moderación tendiente a la paz y a la negociación. Difícilmente, de hecho, ya algunos burócratas de la Unión Europea, algunos paupérrimos, desconocidos voceros, sin siquiera conocimiento de nadie, comenzaron a responder en nombre de la Unión Europea, rechazando esto, y así también el propio Blinken, como por ejemplo aquí presentan en los medios suizos. Blinken cree una total irresponsabilidad a la nueva doctrina nuclear de Putin. Bueno, varios políticos, dirigentes, líderes occidentales comenzaron a responder rechazando esto de alguna manera con palabras de provocación. Esto lo mismo que nada. El propio Umerov, bueno, las propias actividades, los propios ucranianos naturalmente, el propio gobierno ucraniano, no el pueblo ucraniano, el propio gobierno ucraniano naturalmente también. Esto es una amenaza vacía. La Unión Europea, Blinken, todos ellos rechazando esto, con lo cual lamentablemente yo por aquí con pocas esperanzas respecto a el efecto, pero la gravedad de la situación ya verdaderamente indisimulable. Indisimulable, esta una situación verdaderamente peligrosísima como nunca antes. Y las palabras de Putin bastante claras, ¿no? Las presentamos con claridad, los cambios, el significado, el llamado, la aclaración ya no de los expertos, sino del propio vocero del Kremlin sobre el objetivo de esto. Difícil, complicada, preocupante la situación, y por el momento más de lo mismo y la posibilidad efectiva de esta autorización, sino ya dada, al menos en ciernes, para el ataque con misiles occidentales contra territorio ruso en profundidad y la posibilidad de una respuesta de este tipo. Esa es la situación así de grave, no minimizable, ¿sí? Dos cuestiones adicionales, demoledores y demoledoras. Recuerden que a partir de la semana pasada, a partir de la semana próxima comenzamos nuestras transmisiones desde el primer día de octubre
a las 9 de la noche del horario europeo, de España, de Alemania. Por el momento 5 horas menos en el Cono Sur, 7 u 8 horas menos en México, según la ubicación. Así que 2 horas antes de lo habitual. Por el contrario, nuestro canal hermano DMP Geopolítica presentará sus transmisiones a las 7 de la noche, como de costumbre en el primer turno, y el segundo turno, en lugar de a las 9, a las 11. Básicamente un enroque. Antes DMP, demoliendo mitos, 7, 9, 11, ahora al revés. DMP, demoliendo mitos, y DMP de nuevo a las 11 de la noche, ¿sí? Recuerden esto para que la semana próxima nadie aparezca perdido en el horario habitual buscando nuestras transmisiones. No, nuestras transmisiones 2 días antes de lo... Perdón, 2 horas antes de lo habitual. También vamos a comenzar, así como los domingos nos va a acompañar, como nos acompañaba hasta ahora a las 11, a partir de la semana próxima a las 9, el señor Fernando Moragón. Los miércoles nos acompañará también a las 9, todos los miércoles, ahora sí, Juan Antonio Aguilar. Así que muchas novedades interesantes, muchas, buenas noticias para el canal en contraste con las malas noticias actuales para el mundo. Vamos a presentar esto naturalmente en cada una de las transmisiones con los anuncios correspondientes, como siempre, con las diferencias horarias, pero solo para que lo recuerden y recuerden, como siempre, ayudarnos, acompañarnos a través del pulgar arriba, el like, la suscripción, y si nos quieren ayudar a través de un aporte en PayPal o una membresía, bienvenidos. Eso nos ayuda muchísimo a poder realizar nuestro trabajo. Dicho esto, redondeamos nuestra transmisión del día de hoy por aquí. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, muchas gracias. A Paola Vega, lo mismo, también en la moderación. Chau, chau, y hasta nuestra próxima transmisión. Chau. Yeah.